Hola compañeros, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a trabajar la clase número 2. En la clase número 2 que vamos a trabajar, pues vamos a trabajar los componentes básicos de manejo de capas, pero antes de eso vamos a trabajar unas opciones de los elementos que creamos en After Effects. Para empezar, ¿qué es lo primero que vamos a hacer entonces? Primero vamos a darle aquí a nueva composición, le vamos a dar un clic, vamos a crear una nueva composición básica como vimos la clase pasada. En este caso le voy a dar clase 2, ahí está. Tenemos entonces el tamaño, anchura y altura. Recuerden que estos desde los ajustes preestablecidos o predeterminados los pueden agarrar. Yo en este caso voy a cambiar, voy a dejarlo aquí uno pequeñito, voy a dejarlo el de televisión clásica, el formato HDTV de 1280 por 720 a 25 fotogramas. Recuerden que ustedes pueden variarlo si así lo desean. Y la duración la voy a dejar de 5 segundos, color de fondo negro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aceptar y ya tenemos nuestra pantalla creada. Voy a ampliar un poquito con el scroll. Vamos a darle un poquito ahí de tamaño. Y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto. Y quiero que miremos acá en este punto las opciones que tienen los objetos. Voy a empezar entonces por un rectángulo. Voy a coger la herramienta rectángulo, su comando rápido es Q. Seleccionamos, abrimos el rectángulo. Miren que en este caso ya lo tenía configurado para un fondo blanco con un trazo rojo. Miren acá de 18 puntos aproximadamente, perdón, 18 píxeles. Le voy a dar control alt inicio para centrarlo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, no lo voy a animar como lo vimos en la clase pasada. La clase pasada vimos las opciones básicas de transformar que estaban acá, donde vimos para qué era el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver las propiedades en relleno, en su forma y en su trazo. Lo primero que vamos a hacer al crear este objeto es que vamos a ir a la capa de formas. Vamos a ir acá donde dice rectángulo 1 o el nombre del objeto que usted haya seleccionado, si era un rectángulo, si era una estrella, una poliestrella, o si era un círculo, pues obviamente un círculo o, sí, un círculo, póngale círculo. Démosle aquí a rectángulo 1, le vamos a dar un clic. Y vemos entonces unas opciones bastante interesantes. Vemos aquí donde dice trazado de rectángulo 1. Si desplegamos esta opción, vamos a ver que se nos va a aplicar, ampliar y a tener unas opciones. En este caso, miren, por ejemplo, tamaño. Dentro de su eje, el tamaño lo podemos obviamente limitar la proporción, tanto en su eje X como en su eje Y. Miren ahí. Cabe recordar que si hay reloj, se anima, no se nos olvide. Bueno, vamos a dejar esta posición así. Tenemos, perdón, el tamaño así. La posición obviamente sería la posición dentro de este eje. Miren acá, dentro de este eje, miren que si yo pongo la figura, el eje se mueve. Lo voy a dejar en 0. Y por acá la redondez. Miren acá en este caso y en esta forma en particular, pues nos va a dar la redondez. Ahora miren que animarlo es igual de simple como vimos en la clase pasada. Dentro de la línea de tiempo ubicamos donde queramos ubicar, activamos el relojito, movemos la línea de tiempo y volvemos a hacer el movimiento que nosotros deseemos. Y miren que ya se nos crea una animación sencilla dentro de ese elemento. Si queremos devolverlo incluso animadamente, volvemos acá y listo. Vea, ahí está. Qué bonito. Miren entonces que podemos ver una animación sencilla. Pero ¿qué otras opciones existen? Vamos a abrir esta de trazo 1. Y en las opciones de trazo 1, lo primero que nos aparece el tipo de trazo. Segundo, el color. Mire que es una animación también bastante interesante y bastante simple. El color es el original del rojo. Si queremos hacer una transición cromática dentro del solamente el color del trazo, miren lo que hacemos. Activamos color, movemos línea de tiempo, tocamos este cuadrito de color y seleccionamos el color que deseemos. Como podemos observar, si devuelvo la línea de tiempo, el color cambia gradualmente. Y lo podemos hacer infinitamente. Miren que aquí ya hice la primera animación, como pudimos ver. Muevo la línea de tiempo, mire que aquí no hay fotograma y cuando cambio de color, él crea otro fotograma. Aceptamos y podemos volver a mover la línea de tiempo y creamos otro fotograma simplemente cambiándole de color. Podemos ver entonces que hay un pequeño cambio cromático bastante bonito, bastante interesante. Tenemos acá la anchura del trazo, miren acá, y la opacidad. La opacidad no se nos olvide que es la transparencia de dicho trazo. Miren que si yo disminuyo gradualmente, él va volviéndose más transparente o más sólido. Tenemos también la anchura que podemos animarla. Miren acá, yo puedo simplemente cambiar de tamaños. Miren ahí.
cambio, muevo uno más delgadito, luego vuelvo y pongo en otro punto, otro más grande, luego cambio la línea de tiempo y él me crea automáticamente el fotograma. Vamos a devolvernos y miren todas las animaciones que empieza a tener. Una animación bastante psicodélica, pero que le podemos dar más fuerza aún. ¡Vuelve a tu pipa, hippie! Fin de línea y unión de línea. ¿Qué quiero hacer? Explicar esto aparte. Estas, sobre todo las fines de línea y unión de línea, nos van a servir para cuando hagamos líneas individuales. Voy a abrir un documento nuevo, lo voy a abrir con control N automáticamente, le doy a aceptar. Miren que él me crea una composición nueva. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con la herramienta de pluma, miren acá, voy a hacer una línea, un trazo bastante sencillo. Miren que es un trazo común y corriente con la línea. Le doy un clic acá y listo. Y me creo esta línea. Si yo la selecciono, voy a ampliarla un poquito, sobre todo acá, a estas últimas puntas, despliego la opción que estábamos viendo ahora aquí en contenido, forma 1, trazo 1. Vemos acá que fin de línea nos dice fin cuadrado, fin redondo o fin proyectante, que sale sobre esa línea. Miren entonces los diferentes puntos. Miren que no tiene una... ¿cómo te digo? Un relojito, porque no hay cómo hacer animación ahí, pero miren, para que tengamos en cuenta. Ahora, como creo una composición nueva, pues simplemente la voy a borrar suprimiéndola, o simplemente le doy clic a donde dice clase 2, doble clic y volvemos. Voy a borrar acá esta composición 1 que no me sirve. Con suprimir y eliminar y listo. Ahora, continuemos. Aquí también tenemos obviamente la unión de líneas, los ángulos. Miren que este ángulo es, como podemos observar, un ángulo bastante puntudo, pero si queremos obviamente una unión más redondeada o una unión en bisel, miremos ahí que tenemos esas opciones. Miren entonces que es bastante práctico y simple trabajar con formas geométricas básicas. Por acá nos dice límite de ángulo, pues obviamente sería el límite que queremos sobre ese ángulo como tal, ¿cierto? Podemos hacer movimiento, podemos obviamente jugar con esos limitantes si queremos unión redondeada, bueno, etcétera, etcétera. Ahí está. Y por acá, miren acá, nos sale uno importantísimo, guiones. Miren qué bacanería cómo funciona este de guiones. Vamos a darle aquí a guiones, miren que si despliego no sale nada, pero si le doy clic al más, pin, ahí está, nos creo unos guiones. Y estos guiones tienen unas opciones supremamente importantes, que son la opción de número de guiones, miren acá, yo le puedo dar más guiones o menos guiones. Miren, mientras menor sea el número, más guioncitos van a salir. Más grande el número, más guiones van a salir. ¿Qué podemos ver? Queremos obviamente animarlas. Miren que yo puedo empezar con este número de guiones, pasarlo acá, moverlo, pasarlo acá, disminuirlo otra vez al número 0. Veamos la animación que se crea. Miren entonces que empieza grande, los guiones cambian y automáticamente vuelve y cambia todo el entorno. Voy a dejar esto para una unión aquí, voy a volver a este número de guiones y por acá hay uno que me gusta mucho que es el desplazamiento. Desplazamiento es el movimiento de esos guiones individualmente. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Bueno, individualmente no, pero es un movimiento bastante interesante. Miren que está en 0. Lo voy a activar desde este punto de desplazamiento, muevo la guía de tiempo y el desplazamiento lo voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia donde queramos llevarlo. Miren entonces que dependiendo de donde yo lo mueva, él automáticamente genera un movimiento de desplazamiento. Ojo, no está montando más guiones, los está desplazando. Ahora, veamos la animación. Miren entonces, como les estoy diciendo, es una animación. Miren que no he trabajado sino solamente con las opciones de línea. También por acá tenemos unas opciones bastante interesantes. Voy a poner esta animación un poquito más cortica acá y voy a ponerlo en 0 nuevamente para que quede aquí y podamos observar. Miremos entonces que ya tenemos esta animación, aquí lo puse en 0. Ahora quiero que veamos esta de acá, estrechar. Estrechar, miren lo que hace. Si despliego estrechar, vamos a encontrar longitud inicio, final, anchura inicial, anchura final, anchura inicio y suavizador final. Miren todas las opciones y todas son animables. Si yo cambio una, miren lo que pasa con las puntas de los entornos o la anchura de los entornos. Miren. Que yo puedo disminuirlas, ampliarlas o incluso, ¿por qué no?, animarlas. Recuerden que si tiene relojito, quiere decir que está animable, o sea, que se puede animar. Podemos suavizar más o suavizar menos. Entonces, mire que tenemos bastantes opciones para jugar una animación diferente solamente con la línea de un objeto. Por acá tenemos otra muy interesante llamada onda. Miremos acá, voy a dejarlo nuevamente, digamos, por acá. Mira donde dejé la línea de tiempo. Podemos jugar las cantidades de la onda. Mire que lo que hace una onda es coger esa línea y comprimirla.
jugar con su longitud e incluso con el número de fases. Yo puedo hacer que esas líneas tengan un movimiento infinito. Miren acá, a través de sus fases o, por qué no, a través de la longitud de la misma. Como podemos observar, miren entonces que la animación se vuelve un poquito más compleja todavía. Eso es solamente para la parte de la línea. Nosotros podemos hacer solamente esta animación de línea. Pero ¿qué pasa? Voy a comprimir nuevamente todo este trazado. Miren de acá, desde el rectángulo 1, lo voy a comprimir trazado de rectángulo y trazo, lo comprimo. Y vamos a desplegar relleno 1. Ahora, vamos a hablar del relleno. ¿Qué quiere decir? ¿Yo puedo aplicar más rellenos? Obvio que sí, pero más adelante lo haremos. Voy a empezar con relleno 1 y podemos observar que en relleno 1 primero me sale el tipo de... ¿cómo se le dice a esto? Que se me olvidó, vea. Espere que pase la bola de... Dale ahí pasando. Listo. A esto se le llama modo de color. ¿Y qué son los modos de color? La capacidad que tiene de fusionarse con otros entornos. Después vamos a trabajar un poquito con esto. Tenemos el tipo de color, si lo queremos sobre o bajo el mismo grupo, dentro de un contexto de grupo. La regla y por último, unas opciones muy interesantes acá. El color y la opacidad. Ahora, miren todas las opciones que teníamos en línea, pero el relleno tiene estas opciones más básicas, por así decirlo. El color, que puede ser obviamente solamente cambiado, así como hicimos con la línea. Miren, por ejemplo, aquí el color, activo color, desde el primer fotograma, muevo la línea de tiempo y el único que se va a mover es el color de fondo. Mire que el color de relleno, de línea, se sostiene. Mírenlo ahí. Miren entonces que cada vez que yo voy moviendo el fotograma, como active el relojito, el cronómetro para activar los fotogramas, entonces cada vez que yo muevo la línea de tiempo y cambie de color, él lo lee como una animación. Miren entonces, nuevamente que vamos haciendo todo ese cambio o esa transición cromática. Miren entonces toda la animación que podemos hacerle a un solo objeto. A un solo objeto. Cabe recordar lo siguiente. Cada objeto va a tener, obviamente, formas diferentes. Por ejemplo, miren todo lo que tenía el rectángulo. Miren, el rectángulo 1. Voy a borrar ese rectángulo y vamos a hacer la que sigue, que sería un rectángulo redondeado. El rectángulo redondeado también tiene otras opciones. Miren acá, si despliego rectángulo redondeado, las opciones de trazado de rectángulo vuelven y cambian. Tamaño, posición y redondez. Las otras siguen siendo las mismas. Miren, por ejemplo, otra... en la opción de elipse. Miren acá, aquí hago la elipse, la voy a volver a centrar. Ahí está, centrada. Y si despliego elipse, miremos acá el trazado elíptico, pero miren, entonces nada más tiene tamaño y posición. Miren que no tiene más. Vamos a borrarla. Por aquí hay uno que me gusta mucho, que es el polígono. Miren acá, recuerden que si yo doy clic sostenido sin soltarlo y con las punticas hacia adelante o hacia atrás, perdón, hacia arriba o hacia abajo, adelante o atrás, cambio esos puntos de vértice. Entonces miren que aquí está el polígono, aquí es un pentágono. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esta forma geométrica? Pues la voy a posicionar acá. Miren ahí. Si yo despliego las propiedades de trazado de poliestrella, ni siquiera de trazado de poliestrella, miren todas las opciones animables que tiene. Tiene puntos, posición, rotación, radio exterior y radio interior. Y podemos animarlas, por ejemplo, puntos. Le puedo sumar puntos. Voy a empezar, digamos, con un triángulo y voy a subirle, obviamente, a un número mayor. Y él va animando. Si quiero cambiar, por ejemplo, otra opción acá como posición, él cambia la posición, miren ahí, sobre su eje central. Miren ahí, lo vamos cambiando. Podemos también ir animando este tipo de elementos. Miren todos los elementos que hay. La rotación dentro de esta estructura, miren acá, voy a por ejemplo hacer una rotación suave. Y la rotación se maneja como la que vimos en la clase pasada. Recuerden, aquí tenemos los grados y aquí tenemos el número de vueltas que queremos que se ejecuten. Entonces tenemos una rotación simple, miren ahí. Tenemos el radio exterior, que sería un tamaño. Y por último, el redondel exterior. Miren acá. Aquí vamos a ampliarlo hacia afuera, el redondel exterior. Entonces miremos que podemos hacer cambios de figuras como queramos, solamente con el trazado. Y por último también tenemos otro que también tiene muchas opciones, que es la poliestrella, que es esta que tenemos acá, o herramienta de estrella. Yo le digo poliestrella porque me quedó pegado desde el Illustrator. Lo que hacemos es simplemente crear la estrellita normal. Miren, aquí hay una estrellita. Y con las teclas hacia arriba o hacia abajo le cambiamos el número de puntas.
Entonces miren acá, ahora yo puedo también volver a jugar con trazado de poliestrella y podemos cambiar también redondez interior, redondez exterior, tenemos también la rotación, los puntos, miren, todas estas opciones son cambiables y animables. Recuerden, siempre que tengamos un punto, un relojito, siempre va a haber una animación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se manejan las capas con formas simples? Bastante sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a seleccionar una elipse. Miremos acá, voy a crear una elipse sencilla, la voy a centrar, control alt inicio, ahí está centrada, y voy a crear otra elipse. Pero antes de crearla, no vayamos a cometer este error. Muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Sin deseleccionar esta elipse, simplemente van y crean otra. No, ahí no creaste otra capa, ahí creaste otra elipse dentro de esa misma capa y no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque se nos junta en un grupo, entonces no vamos a poner a animarla independientemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya creamos la elipse, miren que está seleccionada con la herramienta de selección. Doy clic fuera para deseleccionar todo y ahí sí procedo a crear la otra. Miren que me crea otra capa distinta. Control al inicio. Miren que le voy a cambiar incluso el color de línea para que podamos diferenciarlas. Y podemos observar que tenemos dos formaciones distintas. Ahora, una animación de ejercicio básica sería que estos dos elementos se golpeen y se rechacen. Siempre pongo este tipo de animación incluso en mis clases. ¿Por qué razón? Porque es la animación más básica, pero a la vez más importante que existe. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Simplemente voy a posicionar estos dos objetos. Desde un principio los voy a poner uno a un lado, por acá, este por acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar con cualquiera de los dos. El orden de los factores no altera el producto en este ejercicio. Voy a abrir posición. Recordemos que para abrir la posición haremos la tecla T. P, no T, P de posición. Entonces, posición, activamos, movemos la guía de tiempo, movemos el objeto. Miren que lo voy a dejar por acá. Ahora, como tenemos ya esta otra capa creada, me devuelvo, toco ese objeto, abro la letra P de posición, activo. Miren que los dos fotogramas están uno debajo del otro, muevo la guía de tiempo exactamente donde termino esta y hago que se den un piquito. Ahí le di un piquito. Ahora, ya tenemos una acción. Miren ahí, bastante sencilla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La reacción. La reacción va a ser igual. Miren acá, muevo la línea de tiempo otro poquito, muevo para un lado con los estos jaladores, así decirlo, vamos a cuadrar para que la línea lo más recta posible. Ahí está. Y este para el otro lado y cuidamos que la línea quede lo más recta posible. Como podemos observar, hemos creado una animación 1 y 2. Ahí está, bastante sencilla la animación, es un ejercicio que les recomiendo que hagan. Ahora vamos a hacer otro ejercicio con las mismas características. En este caso, pillen el trucazo. Voy a borrar estos elementos y lo que voy a hacer es dos elipses. Creo una acá y quiero que la otra elipse sea igual, del mismo tamaño, exactamente igual. Simplemente selecciono y le doy el comando para duplicar, control o comando D. Listo, ya duplicó. ¿Cómo me doy cuenta que duplicó? Pues porque aquí se ven las dos capas, simplemente jalo una y está ahí. Entonces lo que voy a hacer es cambiar de color de relleno para una y, ¿por qué no?, de color de trazo. Colores un poquito estridentes, por así decirlo. Entonces lo que voy a hacer con esta siguiente animación es bastante sencilla, es un movimiento escalonado. Miren lo que hago. Posiciono, aquí esta pelotica, lo podemos hacer con cualquier objeto que queramos. Y empiezo la animación desde esta. Miren acá, abro la P de posición, activo, muevo la guía de tiempo, muevo el objeto y que se den el piquito. Piquito, ahí le pegó. Ahora, miren, donde terminó una, empieza la otra. Recordemos, donde termina una, empieza la otra. ¿Qué hacemos aquí? Abrimos P de posición, activamos, movemos guía de tiempo y movemos el objeto. Como podemos observar, tenemos una acción y una reacción. Bastante simple. Si usted aprende estos movimientos, el After Effects va a ser bastante sencillo. Ahora, usted puede empezar a mezclar cosas, por ejemplo, que los elementos roten o que cuando le golpee se desaparezcan. Bueno, jugar con esto, por ejemplo, miren acá, yo le puedo decir al After que cuando llegue a este punto y golpee, miren acá, miren de que voy a seguir con esta
pelotica moradita, la que tiene la línea violeta o morada. Voy a abrir la opacidad. Recordemos abrir la letra T, opacidad, o la línea de tiempo y le digo que esta desaparezca gradualmente. Mire entonces que cuando lo golpee se va a ir desapareciendo. Mire, es jugar con este tipo de elementos. Bueno, compañeros, hasta aquí el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, por favor, mis amores, suscríbanse, denle like, comenten. Eso no les quita tiempo y me ayuda mucho. Espero que este video tutorial les haya gustado, les haya servido y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.